En el vídeo de hoy nosotros nos vamos a dedicarlo íntegramente a estudiar lo que son los mecanismos de rueda dentada, es decir, los engranajes. Nosotros tenemos que los engranajes, como bien dice aquí, vamos en primer lugar a ponerlo un poquito esto más grande, ¿vale? Esto un poquito más grande. Y vamos a coger ahora el rotulador. Efectivamente, nos dice lo siguiente: los engranajes son ruedas, esto está muy... sí, esto lo vamos a poner un poquito. Los engranajes son ruedas dentadas que se acoplan, es decir, engranan diente con diente entre dos ejes próximos. Es decir, no es igual que en el sistema de poleas, que dos poleas mediante una correa. ¿Por qué? Porque dos poleas con una correa eran dos ejes distantes, lejanos. Sin embargo, si los ejes están cerca entre sí, nosotros la solución que podemos plantear es la de poner ruedas dentadas. Bueno, ¿cuál es la ventaja de las ruedas dentadas, los engranajes, respecto de los sistemas de poleas? Pues que los sistemas de poleas, daos cuenta de que son poleas que están cruzadas por una correa. Entonces, para la transmisión de grandes esfuerzos, de grandes potencias, se corre el riesgo de que la correa deslice sobre la polea y la transmisión no sea todo lo efectiva que nosotros quisiésemos. Entonces, los engranajes tienen la gran ventaja, inmensa ventaja, de que precisamente permiten la transmisión de grandes potencias sin ningún tipo de problema. Bueno, entonces, nosotros tenemos que los tipos de engranajes que nosotros vamos a ver dentro de este mecanismo, los tipos de engranajes pueden ser o bien cilíndricos, es decir, que tienen forma de cilindro en el cual los dientes son rectos. ¿Veis? Los dientes son rectos, quiere decir esto. Es decir, si yo miro el perfil del engranaje, veríamos que los dientes están en esta disposición. Vale, otra cosa. Luego, posteriormente, también nosotros podríamos ver lo que son los dientes helicoidales, en los cuales los dientes están como torcidos, ¿de acuerdo? Están en esta forma, en esta disposición. O bien, también nosotros nos podemos encontrar dentro de los engranajes con que los engranajes no tienen por qué ser lo que es el lateral, tiene que ser perfectamente perpendicular a lo que es el plano del eje, sino que pueden estar doblados, pueden estar hacia adentro, es decir, tienen un aspecto como de cono, ¿lo entendéis? Como de volcán, como podéis apreciar aquí en la figura. Estos son lo que se denominan engranajes cónicos, ¿de acuerdo? Los engranajes cónicos son muy típicos para la transmisión de potencia y movimientos entre dos ejes que están formando 90 grados, como podéis ver ahí. Por ejemplo, los engranajes cónicos se utilizan mucho en las bombas estas del oeste, ¿de acuerdo? Bueno, bien, entonces, teniendo presente eso, veis que esto tampoco es demasiado complicado, nosotros veremos que lo que es la relación de velocidades y la ley de velocidades, digamos, de las ruedas dentadas, prácticamente es muy parecido al del sistema de poleas. Si nosotros hemos estudiado el sistema de poleas, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta que en el sistema de poleas existían dos elementos importantes que teníamos que tener en cuenta para caracterizar, para el estudio de dicho mecanismo. Y era el diámetro de la polea y luego posteriormente la velocidad de giro. Aquí no hay diámetro, porque nosotros no podremos coger no hay un diámetro solo. ¿De acuerdo? Es decir, aquí si cogéis, por ejemplo, la rueda dentada, tendríamos el diámetro exterior del diente, el diámetro interior del diente, ¿cuál cojo? ¿De acuerdo? No se consideran los diámetros, sino que se considera el número de dientes como magnitud, no el diámetro. Y esa es la única diferencia que existe con respecto al sistema de poleas. Daos cuenta de que la relación entre las velocidades de giro y el número de dientes, de acuerdo, que yo no lo llamaría n, particularmente, es decir, yo no lo llamaría n, pero guarda exactamente la misma relación que en el sistema de poleas. En el sistema de poleas daos cuenta de que la velocidad de la polea y el diámetro de la polea eran magnitudes inversamente proporcionales. Pues aquí va a pasar lo mismo, pero en lugar de con el diámetro de la polea, con el número de dientes. Entonces, nosotros podríamos decir, existen dos magnitudes en los engranajes. Una de las magnitudes es la que yo acabo de decir, es decir, el número de dientes,
y el otro es la velocidad de giro. Y son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. Claro, ¿cómo le llamo yo el número de dientes? El número de dientes no lo llamo n, yo lo voy a llamar z. Z. Claro, daos cuenta de que siempre existe una rueda conductora y una rueda conducida. Sea cual sea, imaginaos que esta es la conductora y esta es la conducida, me da igual. La conductora siempre se le pone el número 1, ¿de acuerdo? Entonces nosotros diríamos que el número de dientes de la conductora es a la velocidad de la conductora, que le vamos a llamar V1, como el número de dientes de la conducida es a la velocidad de la conducida. Claro, como es una relación inversa, nosotros tenemos que multiplicar en paralelo e igualar. Es decir, tendríamos que multiplicar, esto es una regla de 3, tendremos que multiplicar este por este y este por este. Y tenemos que igualar. Es decir, cojo y digo, pues Z1 por V1 es igual a Z2 por V2. Y esta es la relación que nosotros tenemos entre el número de dientes y las velocidades. ¿Qué es lo que sucede? Pues claro, nosotros podemos jugar con esta relación y podemos hacer, como nosotros habíamos visto en los sistemas de poleas, sistemas de engranajes multiplicadores, reductores o que preservan la velocidad de velocidad constante. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, si yo considero la rueda conductora como la grande y la rueda conducida como la pequeña, nosotros tendríamos un sistema multiplicador. Exactamente igual que lo que ocurría con los sistemas de poleas. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos el mismo tamaño, pues sería un sistema de velocidad constante. Y si nosotros tenemos que la polea conductora es la pequeña y la polea conducida es la grande, pues nosotros tendríamos un sistema reductor. Se reduciría la velocidad del eje conducido, el eje de salida, ¿no? Aquí tenemos el eje de entrada, este sería el eje de entrada, ¿de acuerdo? Y este sería el eje de salida. Muy bien, pues nosotros tenemos entonces todos esos elementos ya lo tenemos predispuesto. Bueno, pues ahora lo que nosotros vamos a realizar es un pequeño ejercicio. Mirad, nosotros imaginamos que tenemos un sistema de engranajes como el de la figura. Tenemos la rueda 1, es decir, la rueda conductora, y la rueda 2, que es la rueda conducida. Nosotros tenemos que la rueda 1, por tanto, al ser mayor, esto implica que como es más grande, gira más lento que la rueda pequeña. Siempre lo pequeño gira más deprisa. Entonces esto es un sistema multiplicador, ¿no? Esto es un sistema multiplicador. Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veáis que esto es muy sencillo de resolver. Es un sistema multiplicador. Cuidado, no multiplicador. Multiplicador. Lo voy a poner mejor. A ver, lo voy a poner de la siguiente forma. Cojo y lo voy a poner con texto. ¿Vale? Sería un sistema multiplicador. Bueno, es un sistema multiplicador. Es decir, me multiplica la velocidad, me aumenta la velocidad, permite el aumento de velocidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos ahora e imaginaos que para el ejemplo la rueda 1 gira, sabéis que la velocidad de giro se mide en revoluciones por minuto. La velocidad de la rueda 1 será, por ejemplo, 3.000 revoluciones por minuto, es decir, da 3.000 vueltas por minuto. Imaginaos. Y que el número de dientes de la grande, pues lo vamos a contar. Imaginaos que nosotros vamos a respetar el número de dientes que tenga aquí. Nosotros, yo ya lo he contado, y serían 20 dientes. ¿Vale? Son 20 dientes. Imaginaos ahora que la rueda pequeña, nosotros no conocemos la velocidad, pero conocemos el número de dientes. Simplemente es contar. Es decir, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dientes. Tiene 10 dientes. Bueno, pues ahora me piden cuál es la velocidad de giro de la segunda rueda, que es lo que yo desconozco. Bueno, pues para esto nosotros tenemos que hacer una regla de 3. Es decir, cojo las dos magnitudes importantes dentro de un sistema de engranajes, que son la velocidad de giro y luego posteriormente también tendríamos el número de dientes. Entonces, cogemos número de dientes, lo vamos a poner así en genérico, el número de dientes Z y velocidad de giro V. Y entonces nosotros vamos a hacer la regla de 3 y decimos, cogemos los datos de la conductora, si a 20 dientes le corresponde una velocidad de 3.000,
qué velocidad le corresponde, que es lo que no conozco, para un número de dientes de 10. Cuidado porque sabéis que esto es una regla de 3 inversa. La regla de 3 inversa se diferencia de la regla de 3 normales, las directas, las que siempre estamos acostumbrados a hacer, en que en las normales se multiplicaba en cruz y se igualaba. En estas no, en estas se multiplican en línea y se igualan. ¿De acuerdo? Entonces, cogeríamos y diríamos 10 multiplicado por x es igual a 20 multiplicado por 3000. Claro, 20 por 3000 es 60.000. Y x, por tanto, dividir eso entre 10 es igual a 6.000, ¿no? 6.000 revoluciones por minuto. Es decir, la pequeña va a 6.000 revoluciones por minuto, lo que es lógico, porque es un sistema multiplicador. Tiene que ir más deprisa que la rueda grande. Pero daos cuenta de que al ser la mitad de tamaño, va el doble de deprisa. Mientras la grande va a 3.000, la pequeña va a 6.000. ¿Vale? Bueno. Un caso particular de engranajes son aquellos que están no en contacto directo, sino en contacto mediante una cadena. Es decir, esto es un mixto entre sistema de engranajes y se parece también al sistema de poleas, ¿verdad? Bueno, esto es el sistema que nosotros tenemos, por ejemplo, en las bicicletas, ¿no? El plato y piñón, típico. Entonces, nosotros tenemos que el cálculo de este tipo de sistemas es idéntico que si fuese un sistema de engranaje que están las ruedas en contacto. No existe ningún tipo de variación. Es decir, tendríamos que considerar pues, la velocidad del conducido, la velocidad del conductor, ¿de acuerdo? Tendríamos que ver el número de dientes, tanto del conducido como el del conductor, y ya está, ¿no? Y con eso ya tendríamos perfectamente definido el sistema. Daos cuenta de una cosa, en un sistema de engranajes nosotros tenemos que cómo giran los... ¿Cuál es el sentido de giro? Daos cuenta de que si este gira en este sentido, ¿cómo va a girar este? Va a girar en sentido contrario. Gira todo lo que esté en contacto, todos los mecanismos que están en contacto giran en sentido contrario. ¿De acuerdo? Pero este no está en contacto, sino que si este gira en este sentido, este va a girar en el mismo sentido. Esa es la única diferencia que existe con el sistema de engranaje normal, pero por lo demás es exactamente lo mismo. Daos cuenta de una cosa, ¿por qué las bicicletas tienen lo que se denominan 18 o 21 velocidades? Daos cuenta de que tienen 3 platos, ¿no? Que son los piñones, son las ruedas dentadas grandes, y tienen un número pues, variable, que pueden ser entre 6 y 8 piñones, ¿no? Bien, ¿qué significa eso? Eso me permite en todo momento transmitir diferentes velocidades, más o menos velocidades a la rueda trasera desde los pedales. ¿De acuerdo? Otro elemento son los trenes de engranaje. Los trenes de engranaje se utilizan para cuando nosotros tenemos que comunicar con engranajes ejes que están relativamente lejos entre sí. En lugar de utilizar una polea con una correa larga, pues se pueden utilizar una serie de engranajes. Entonces la transmisión de potencias, sobre todo de grandes potencias, es más efectiva. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, fijaos, nosotros tenemos entre el eje de entrada, que es este, y el eje de salida, que es este sería la entrada, y esta sería la salida. Nosotros tenemos un eje intermedio con dos ruedas. Bueno, una rueda grande que conecta con la entrada y otra rueda pequeña que conecta con la salida. Bien, el truco está en que tanto esta rueda, la 2 como la 3, giran exactamente a la misma velocidad. Claro, si están en el mismo palo, están en el mismo eje, tienen que girar a la velocidad del eje. Entonces, a pesar de que son de diferente tamaño, giran exactamente a la misma velocidad. Entonces, daos cuenta de que tampoco hay demasiado misterio, ¿vale? No hay mucho misterio en este tipo de sistemas. Aquí lo único que nosotros tendríamos que tener en cuenta es que aquí se forma un sistema, ¿no? Nosotros tendríamos que decir, bueno, vamos a ver, la velocidad de la rueda de entrada con respecto a la velocidad de la rueda 2, ¿cómo va a ser? Si nosotros hacemos la regla de 3, cogemos Z y V, diríamos la velocidad V1 de entrada lo he colocado mal. El número de dientes de la rueda 1 es a la velocidad 1, como el número de dientes de la velocidad 2 es a V2. Claro, al hacer la regla de 3 inversa tendríamos V1
Z1 es igual a V2, Z2. Haciendo exactamente la misma regla de 3 para la 3 y la 4, tendríamos que V3 por Z3. Vamos a ver. Ahora. Es igual a V4 por Z4. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que V3 y V2 tienen exactamente la misma velocidad. Entonces, como vosotros habéis dado sistema de ecuaciones, nosotros podemos hacer un método que se denomina igualación. Es decir, la V2 y la V3 es la misma, ¿no? Entonces podemos, en lugar de poner V3, podemos poner tranquilamente, sin problemas, podemos poner V2. Entonces se hace un método de igualación, despejamos V2 en la primera ecuación, sería V2 igual a V1 por Z1 partido por Z2, y abajo tendríamos V2, que sería V4 Z4 partido de Z3. Al hacer la igualación ya obtendríamos efectivamente lo que es la relación de arriba, ¿no? Es decir, tendríamos V4 Z4 partido por Z3, que tiene que ser igual como esto. Es igual a esto, esto es igual a esto. V1 Z1 partido por Z2. Si yo despejo las velocidades de ahí, vosotros os daos cuenta de que tengo un chorro ahí de Z2 y Z3 y todas estas cosas. Despejando, por ejemplo, este V1 está multiplicando aquí, pasa dividiendo. Y este Z3 y este Z4 los voy a pasar también al otro lado. Es decir, daos cuenta de que siempre que pase yo a otro lado de la ecuación, nosotros tenemos que ver qué es lo que está multiplicando y qué es lo que está dividiendo. Y pasa haciendo justamente lo contrario. El V1 está multiplicando, pasa al primer miembro dividiendo. Mientras que este Z3 está dividiendo, pasa multiplicando. El Z4 multiplicando, pasa dividiendo. Reajustando la ecuación tendríamos que V4 partido por V1 es igual. Z3 que estaba dividiendo pasa multiplicando por Z1 y el Z4 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Vale, pero si os acordáis del vídeo anterior de los sistemas de poleas, esto es la V4, daos cuenta de que sería la velocidad del eje de salida. Este es el eje de salida. Bueno, lo tenía puesto ahí, no me he dado cuenta. Claro, y la V1 es la velocidad del eje de entrada. Cuando nosotros hacemos la velocidad de la salida partido por la velocidad de la entrada, nosotros tendríamos la relación de transmisión. Entonces, la relación de transmisión tiene este aspecto. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Esto simplemente es haciendo reglas de 3. Y para terminar ya con este aspecto del tema, nosotros vamos a hablar del tornillo sin fin. El tornillo sin fin está formado por un tornillo en forma helicoidal. Si cogéis vosotros un tornillo cualquiera, tiene una rosca pues que va dando vueltas formando una hélice, ¿no?, alrededor de su eje. ¿De acuerdo? Pues lo mismo. Es decir, nosotros vamos a aprovechar precisamente esa forma para mover lo que se denomina un piñón, una rueda dentada. Es decir, es una rueda dentada helicoidal con forma de hélice que se engrana en un tornillo. ¿Cuál es la ventaja que tiene estos sistemas? Estos sistemas se utilizan para nosotros reducir la velocidad mucho. Se utilizan en motores que giran a mucha velocidad cuando nosotros queremos mover ejes que queremos que giren lentamente. Lo que es la reducción de velocidad es brutal. ¿Por qué? Porque este eje a lo mejor gira muy rápido y este eje, que es el de salida, este es el eje de salida, este es el eje de entrada, siempre es así. Es decir, el tornillo sin fin es la entrada. Nosotros queremos una reducción de velocidad bestial. ¿Qué reducción de velocidad va a haber? Pues daos cuenta. ¿Cuántos dientes tiene aquí el amigo? Es decir, el tornillo sin fin tiene uno. Uno, ¿no? Entonces, daos cuenta. Si nosotros cogemos la relación de velocidades, tendríamos, si esto es la rueda 2, esta es la rueda 1, esto tiene un número de dientes y gira a una determinada velocidad, esto tiene un diente, es decir, Z1 es 1 y tiene una velocidad que sea la que sea, pues entonces nosotros sabemos que la relación de velocidad sería la de salida partido por la de entrada.
Claro, pero os daos cuenta de una cosa. Si nosotros cogemos y hacemos la regla de 3, volvemos a hacer la regla de 3, nosotros diríamos número de dientes Z1, que es 1, es a la velocidad de entrada, como el número de dientes de la salida es la velocidad de salida. Si os dais cuenta, V1 será igual a V2 por Z2. Claro, si os dais cuenta, sustituyendo este V1 aquí, que vosotros eso lo habéis hecho en matemáticas, tendríamos V2 partido de V2 por Z2. V2 y V2, como están multiplicando arriba y abajo, se pueden ir. ¿Esto qué significa? 1 partido por Z2. Significa que me va a reducir la velocidad, la relación de transmisión es mucho más pequeña que 1, me va a reducir en función del número de dientes que tenga el piñón que mueve el tornillo sin fin, voy a tener esa reducción. Es una reducción brutal. Y para eso se utilizan los tornillos sin fin.